A mi hermano casi se lo lleva un hombre lobo. Relato real de la bestia licántropo y el marino de Oaxaca. Buenas noches. Les cuento que hace poco fuimos a la casa de mi abuelita, en un pueblito retirado en la sierra de Oaxaca, donde al día de hoy no hay luz ni servicios básicos. Como era un viaje familiar, gracias a Dios hasta allá llegó nuestro hermano, después de mucho tiempo, ya que como él es marino, se ausentaba bastantes meses, pero recuerdo que ese día le había hecho a la abuela una fiesta sorpresa, comida e incluso hasta bebida. Y como siempre por las noches, como es la costumbre en los ranchos, los hombres ya estaban tomando cerveza, y entre ellos mis dos cuñados y mi hermano el marino. Pero bueno, para eso ya pasaban de la medianoche, y nos fuimos a acostar, mientras que ellos se quedaron platicando. Como ya se había tardado mucho, fui por mi hermano el marino y un cuñado para que se acostaran un rato, porque estaban totalmente borrachos. Les juro por Dios que no pasaron ni 5 minutos, y mi hermano el marino estaba gritando cosas sin sentido. Supuestamente se paró porque le andaba de la pipí. Para eso abrió la puerta y comenzó a hacer sus necesidades cerca de un árbol, uno que está en medio del patio. Pero que en ese momento escuchó un fuerte gruñido, pero uno en verdad aterrador. Como estaba borracho, creyó que era uno de los perros de la abuela, y en ese momento recordó que a ella no le gustaban las mascotas. Asustado por lo que escuchó, se subió el pantalón y se dirigió al interior de la casa. Pero en ese momento, algo lo jaló de un pie y lo comenzó a arrastrar ahí por el monte. Jura que en ese momento le clavó unas uñas y no podía voltear a ver qué cosa estaba allí, porque en ese momento estaba totalmente oscuro, pero que esa cosa en verdad era muy fuerte y gemía demasiado. Aparte, tenía una fuerza impresionante. De pronto, aquella bestia se le acercó demasiado a la nuca y lo comenzó a olfatear. Jura mi hermano el marino que aquella bestia o ser emitía un pestilente aroma a muerte, como a carne en descomposición o pudrida, algo putrefacto, pero que también sus dientes chocaban, como si tuviera la sensación de que ella iba a comenzar a devorarlo. La verdad, eso no tenía sentido, y más porque ningún animal ataca a un ser humano de ese modo, que además lo arrastra con tanta furia. Si hubiera sido un felino, lo hubiera tomado por el cuello, o en su defecto algún otro depredador. Pero este animal, como que le hablaba de un modo extraño. Señor Chemo San Juan, le quiero contar que mi hermano medía 1 metro con 85 centímetros y pesaba nada más 90 kilogramos. Era corpulento y hacía mucho ejercicio, esto como para ser arrastrado por aquel animal. De verdad que tenía que haber sido algo demasiado grande e impresionante para soportar su peso. En eso jura que perdió el conocimiento y ya no supo más de él. Al parecer cuando la bestia pasó por entre una piedra, una de estas lo golpeó en la cabeza y mi hermano del dolor recobró el conocimiento. Cuando volvió a sentir la sensación de que era arrastrado, giró lo más que pudo la cabeza para ver de qué rayos se trataba, y que en ese momento, válgame Dios, miró que era sujetado por un ser parecido a un perro, el cual caminaba sobre sus dos patas traseras, pero en posición humana. En ese momento mi hermano recordó algunas cosas que le contaban sus otros compañeros de allí de la Armada Mexicana. Aquellos que venían del estado de Chiapas y Oaxaca eran los que decían que en algún operativo allí en el monte o en la sierra fueron atacados o agredidos por una bestia que tenía este mismo tipo, las mismas características, y que incluso se aparecía cuando invocaban o hacían oraciones con la sangre. Pero bueno, para que este ser te soltara, tenías
que respirar su aliento y después rezar un Padre Nuestro al revés. Lo que hizo mi hermano fue tomar un puño de tierra del camino mientras era arrastrado. Después se persinó con ella y en ese momento que se la avienta para la cara. Resulta que entre ese puño de tierra iba una roca, la cual también salió disparada como si fuera un petardo, y que le pega en la parte trasera de la bestia, la cual se volteó lastimada aullando, con un rictus de dolor. Era impresionante ver algo así, y más que no era tan común y corriente, pero bueno, eso era un ser licántropo, una aterradora bestia híbrida. En ese momento, a lo lejos, escuchamos los gritos de mi hermano y salimos corriendo apresurados para ver qué rayos ocurría. En primera instancia imaginamos que se estaba peleando con mi cuñado o con los primos, pero no. Cuando lo comenzamos a buscar y no lo vimos, solamente encontramos gotas de sangre y unas extrañas marcas, las cuales como que lo arrastraron allí por la maleza. Cuando escuchó todo el alboroto, mi abuela salió muy molesta, pero también asustada, y gritó entre la oscuridad que con su familia nadie se metía, que al final de cuentas, ellos no habían molestado a la bestia, como para que ésta bajara de la sierra. Señor Chemo San Juan, estábamos anonadados con las palabras de la abuela, porque no sabíamos a qué rayos se refería. Pero en eso la abuela mandó a mi tío más chico a que trajera un machete y una bolsa de sal. También le pidió que se quitara su camisa. Para eso la roció con la mitad de la bolsa de sal y también le echó otra parte al machete. En eso colocó la camisa en el piso y que le clava el machete. Y en ese momento se volvió a escuchar un fuerte alarido, como a 1 kilómetro de allí, lo más parecido a un aullido. No me lo van a creer. Como a los 3 minutos, vimos algo que se estaba acercando y que se arrastraba por el suelo. Como les conté, era un pueblo sin luz y para colmo no había luna. Quise agarrar el machete para defendernos de eso que se acercaba, pero la abuela me dijo que no me atreviera a desenterrarlo del piso. Les cuento que en ese instante miramos que aquello que se acercaba era mi hermano, el cual venía severamente lastimado y bañado en sangre. Cuando lo asistimos miramos que traía rasguños y que le faltaban algunos dientes, incluso casi se le sale un ojo. Cuando mi madre y mi hermana y mi cuñado lo curaron, este no volvió en sí, porque en ese momento tenía el mal del susto y debían de curarlo, o si no, su alma iba a ser arrastrada por la bestia, por aquel licántropo de la montaña. La casa de la abuela era un lugar de difícil acceso. Para llegar hasta allá, dejabas el carro a unos cuantos kilómetros y continuabas a pie o en burro. Y en ese momento, teníamos que llevarlo a curar, porque su vida estaba en peligro. Y la verdad, con el miedo que teníamos, y a pesar de que la abuela nos decía que era peligroso, pues no había de otra, y lo montamos en una mula, y lo llevamos camino a la casa de doña Petra, la vieja curandera del pueblo. Pero no íbamos solos, éramos como 5 hombres y 2 mujeres, todos armados con un rifle y con machetes. Les juro por Dios que en alguna parte del camino se escuchaban lamentos y alaridos y quejidos. Era como si la bestia estuviera por allí lastimada. Y en efecto, era porque aquel nahual estaba bloqueado por lo que hizo la abuela con el machete, con la camisa y con la sal. Les cuento que al llegar a la casa de la curandera, para eso no fue fácil, pero la vida de mi hermano, el marino, era más importante. Para eso llegamos a las 6 de la mañana. Cuando nos vio supo lo que había pasado. Para eso nos pidió que lo ingresáramos y que solamente uno de nosotros se quedara con él. Para eso me dijo a mí que yo pasara, que yo le iba a asistir y que le iba a ayudar en todo lo posible, que debía de ser fuerte y más ante cosas que yo estaba por ver, por escuchar y por sentir.
Les voy a ser honesto. Sentí un poco de miedo al principio, pero al igual, la vida de mi hermano era más importante. La curandera me pidió primero que le quitáramos la ropa por las fuertes heridas, pero esta no se le podía desatorar. Incluso la camisa no se la podíamos quitar. Así que con un cuchillo le corté parte del pantalón, su ropa interior y hasta los zapatos, porque traía los pies muy hinchados. Una y otra vez, mi hermano no dejaba de repetir que un impresionante licántropo, parecido a una bestia, una que caminaba en posición humana, se lo estaba llevando para el cerro. Cuando le pregunté a la curandera que a qué diablo se refería, porque la abuela no tenía vecinos, ésta nos dijo que en efecto, la bestia los había sentido, y más cuando llegamos al rancho, porque llevaba muchos años sin probar sangre de algún ser humano, de uno que no fuera del pueblo, y que por eso atacó primero al que estuvo en sus manos, y que en este caso fue mi hermano el marino, que estaba alcoholizado. La curandera decía que aquella bestia, en el día, bajaba al rancho para checar a sus víctimas y que incluso llevaba años esperando a que alguien llegara al pueblo para así poder saborear lo que más le gustaba, la sangre humana. Que en efecto aquel ser híbrido o licántropo era un señor llamado don Benito Gómez, un viejo hombre oriundo de la comunidad, el cual también tenía una casa en lo más alejado del rancho. Pero lo raro de todo esto es que allí cerca no vivía nadie, ya que la casa de la abuela estaba en medio de los cerros. Mientras tanto, en la parte de afuera, mi hermana le comentó a mi madre que ella notó extraño a mi hermano antes de dormirse, porque esa madrugada ella lo agarró de la mano porque se estaba metiendo al monte, y el necio repetía que adentro había una persona que le estaba diciendo que se fuera para allá, a las hierbas, porque necesitaba su ayuda. Al parecer, este hombre o licántropo también era un brujo curandero, pero de los malos, el cual ya había hecho demasiado dinero y ahora estaba maldito, porque solo se alimentaba de sangre y le gustaba dañar y lastimar a las personas del rancho. Pero bueno, muchos no lo conocían y había rumores de lo que hacía, pero hasta ese momento jamás se le había comprobado algo. El chiste fue que la curandera durante todo el resto de la madrugada estuvo peleando a muerte para salvar a mi hermano. Aunque no me lo crean, esta parte que les voy a contar es aterradora, impresionante y se sale de la realidad. Resulta que la curandera primero le hizo un barrido, después un desalojo y despojo de malas energías, y por último, estaba peleando espiritualmente, al parecer, con una bestia, porque aunque no lo crean recibía rasguños, incluso como que hasta le reventaron las costillas. Tuve miedo por la vida de mi hermano, porque a él estaban pasando cosas, al igual que a la curandera, y hasta a mí, porque posiblemente algo se me podía pegar de lo que estaba sucediendo allí. El chiste fue que como a eso de las 9 de la mañana, la curandera estaba a punto de perder la vida por los impresionantes golpes y rasguños que recibía. Incluso se veían partes como que le estaban mordiendo a la altura del cuello, la cual ya le estaba comenzando a sangrar. Creí que era su fin, y también el de mi hermano, y la verdad, eso me estaba dando mucho miedo. En ese último momento, la curandera bajó a sus dos ángeles, a sus guardianes espirituales, y les suplicó que le ayudaran, y que ayudaran a mi hermano el marino, que estaba a punto de perder la vida, y que le regresaran todo el daño a ese hombre, el cual no merecía ni vivir 10 minutos después de lo que pasó. Pero bueno, me creerán que sí le ayudaron. Mi hermano se paró de la cama, de donde estaba, y se quedó sentado. Es más, me pidió un vaso de agua. Gracias a Dios, ya había despertado, pero la curandera estaba malherida. Esta mujer se recuperó un poco, y por último nos dio una dirección, y nos dijo cómo llegar e incluso nos pidió que le fuéramos a echar sal alrededor de la casa, que también le tiráramos una madera que se llama mirra,
Es algo así como aromática, pero al final de cuentas, con esto estaríamos por terminado el trabajo. Tenía miedo, aunque ya había amanecido. Todo lo que la bruja decía y hacía era impresionante. Para esta última parte del trabajo, me fui solo con mis dos cuñados y con mi hermano el mayor. Y efectivamente llegamos a donde ésta nos dijo. Para eso caminamos como 3 horas. Después de la casa de la abuela, allá entre los cerros, encontramos una choza, casi cayéndose a pedazos. En su interior a un hombre que se arrastraba por el piso, el cual jadeaba porque había sido lastimado. Y al asomarnos por la ventana, notamos que su cuerpo estaba sangrando. Seguimos las indicaciones de la curandera. Rociamos la sal por toda la casa. Le echamos agua bendita. Colocamos los inciensos y las maderas, las cuales ella nos dio. Le prendimos fuego y les aclaro, la casa no se quemó, pero espiritualmente, este hombre como que ardía en las llamas. Nosotros no lo habíamos tocado. Todo era parte de un trabajo de protección que le había tirado la curandera a este. Y a pesar de que escuchamos alaridos, aullidos, llantos y súplicas, no lo ayudamos, porque si no de nueva cuenta, esta bestia nos arrastraría y ahora nosotros sí perderíamos la vida. Segundos después, nos dimos la media vuelta y salimos de ese aterrador lugar, y a lo lejos los gritos se fueron apagando. Todo quedó en total paz e incluso los animales como aves, loros o búhos, aquellos que cantaban, ya no lo hacían desde que llegamos. Y de nueva cuenta, cuando regresamos a la casa de la curandera, ella ya había sanado de sus heridas. Y les cuento que al día de hoy no comprendo cómo fue posible todo esto. Y aquella mujer no nos cobró ni un solo peso. Incluso nos dijo que le habíamos hecho un gran favor, porque ya se había librado de ese hombre, de aquel brujo chamán, de aquella bestia que se convertía en el aterrador licántropo del rancho. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del marino Morales López.